Seguimos agradeciéndole a la doctora Laura. ¿Cómo están a todos? Por la participación y aceptar nuestra invitación en este evento. Doctora. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, doctora, se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más, les doy las gracias por la invitación a su noveno simposio de residentes de pediatría. Hoy los voy a acompañar con la siguiente presentación, que es infección invasiva en el paciente crítico. No va a pasar, te confirmo que se va a salir. Chicos, creo que estamos abiertos. Bueno, como les estaba haciendo mención, es que conversemos sobre infección fungina. Y básicamente cuando nosotros estamos conversando sobre los hongos, esta es la gran clasificación que nos dan y es de pronto como el conocimiento mínimo que debemos tener con relación a las enfermedades ocasionadas por estos agentes o por estos microorganismos. Básicamente los vamos a clasificar como levaduras, como mohos y adicionalmente a eso están descritas unas formas dismórficas. Con relación a las levaduras, es importante recordar que suelen ser redondas, ovaladas y que cuando los vemos en los medios de cultivo, ellos nos van a formar unas colonias cuyo aspecto va a ser liso. Ya los mohos se van a caracterizar porque van a estar compuestos por unas estructuras tubulares que son las conocidas como hifas, que van a crecer ramificándose y se van extendiendo en forma longitudinal. Y cuando los observamos en las colonias, estas suelen ser difusas. Entonces les estoy mostrando, digamos, las imágenes características de dichas estructuras y adicionalmente a eso pueden observar cuáles son los miembros de pronto más representativos de cada una de estas divisiones. En las levaduras encontramos cándida, encontramos criptococos, encontramos malacesia. De los mohos encontramos fusarium, aspergillus y también encontramos los mucormicetos. Y ya les había mencionado también que tenemos unas formas que son las dimórficas y básicamente hacen referencia a aquellos hongos que pueden crecer, tanto en una forma levaduriforme como el moho o como en forma de moho. Y ellos encontramos el histoplasma y encontramos también el coccidioides como ejemplos. Es importante que nosotros empecemos como a reconocer la importancia de estas infecciones fúngicas invasivas. Incluso en la última serie de las clínicas de infectología de Norteamérica podemos ver cómo el número completo está dedicado precisamente a las infecciones fúngicas. Y resalto este texto a manera de editorial, por decirlo de esa manera, o a manera pues de introducción a dicha serie, en el cual básicamente nos mencionan que si recordábamos lo que ocurría hacía 2 o 3 décadas aproximadamente, se consideraban estas infecciones fúngicas como raras. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el pasar del tiempo? Básicamente Chicos, ¿me confirman por favor si estoy teniendo problemas de conexión? Sí, doctora, estamos viendo la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Estamos encontrando cómo esas barreras físicas que suelen protegernos contra las infecciones por estos agentes se están viendo alterados y adicionalmente a eso, muchos medicamentos que utilizamos en el día a día para el control de ciertas enfermedades han ocasionado una afectación pues, del sistema inmunológico. Es por eso, hace referencia el doctor, que lo que antes se consideraba como raro o inusual, que de pronto lo observaban una vez al año, en la actualidad lo están encontrando todas las semanas, cuando pasan pues las rondas médicas de enfermedades de ciertas enfermedades infecciosas. Incluso el título que lleva pues el texto es así, como la nueva micología médica. Hacen dentro de la serie un resumencito con relación a los principales cambios que se están observando. En este caso puntual, pues hacen referencia a los cambios que se están viendo en América.
patógenos, de los cuales de pronto quiero resaltar los más relevantes para nosotros. Encontramos como, por ejemplo, con relación a Cándida, nos dicen que definitivamente se ha incrementado el número de casos y que en dicha población está siendo asociada de pronto con un consumo de drogas inyectables. Digamos que este factor de riesgo más relacionado con la población adulta. Que si bien de pronto la Candida albicans sigue siendo como el principal patógeno asociado con una candidiasis invasora, estamos encontrando otras especies atribuyéndose también esas formas invasivas de la enfermedad, como Candida glabrata, como Candida parapsilosis. ¿Y cuáles son los principales de pronto retos que tienen estos nuevos patógenos? Es la emergencia de resistencia a los medicamentos habitualmente utilizados para su tratamiento. Y finalmente, incluso en horas de la mañana, pues estaban dentro de las charlas programadas, nos empiezan a alertar sobre este organismo multiresistente que nos está ocasionando brotes y una vez más, Colombia no es la excepción y definitivamente aquí la costa atlántica tampoco, haciendo referencia pues a Candida auris. Nos mencionan adicionalmente a eso a especies de Aspergillus y otros mohos. Puntualmente con relación a Aspergillus, definitivamente ahorita que estamos en pandemia, estamos viendo cómo muchos de estos patógenos están emergiendo y reemergiendo, ¿sí? Entonces, no solamente es el hecho de que los estemos identificando en una forma más frecuente, sino que también puede estar ocurriendo lo mismo que observamos con Cándida, y es que está incrementando la resistencia a los medicamentos que habitualmente pues utilizamos para su manejo. Histoplasma, haciendo referencia pues a micosis endémica, digamos que ellos allá en Norteamérica tienen unas áreas como tal definidas donde encontramos dicho patógeno y lo que están observando es que esos límites se están extendiendo. Están encontrando de pronto casos en diferentes localizaciones que de pronto antes no se encontraban frecuentemente documentado dicho agente infeccioso. Y finalmente, dentro de los que les quería presentar, hacemos referencia pues a criptococo y habitualmente cuando nosotros hablamos de criptococosis solemos pensar en términos generales a la infección con VIH, pero recordemos que hemos avanzado o han habido progresos con relación al diagnóstico, al tratamiento. El grado de inmunosupresión asociado con la enfermedad es menor debido una vez más a ese tratamiento oportuno y adecuado y estamos encontrando también rescate de este tipo de hongos en pacientes con inmunosupresión o con enfermedades diferentes a la enfermedad pues, del VIH. Entonces, definitivamente estas micosis existen y a partir de este punto lo que les quería traer son una serie pues, de casos clínicos que se han documentado aquí en nuestro país. Muchas veces cuando nosotros leemos estos artículos, esta literatura, digamos, publicada o cuando revisamos el tema, creemos de pronto que son patologías que no afectan nuestra población infantil y realmente dependiendo de la institución donde nosotros laboremos, donde nos hayamos formado, vamos a encontrar una mayor frecuencia de dichos agentes. Entonces, este es el primer caso que les traigo. Este es un artículo, es un caso que fue publicado en nuestra revista colombiana biomédica ya en el año 2015 y dentro de las personas que participaron dentro de este reporte se encuentra el doctor Germán Camacho, conocido pues infectólogo pediatra de nuestro país. Entonces básicamente describen un paciente femenino de 5 años que tiene un antecedente de una anemia de Fanconi. Realmente el paciente desde los 14 días de vida se realizó dicho diagnóstico. Es un paciente que vive o que vivía en Huila y que básicamente consultó por la presencia pues, de un cuadro clínico de aproximadamente 4 días de evolución en el cual describían la presencia pues, de síntomas respiratorios. El paciente tenía tos, rinorrea y fiebre. Adicionalmente a eso presentaba pues petequias a nivel de las extremidades. Como hallazgos relevantes a la exploración física, básicamente describían era que el paciente se encontraba febril, que el paciente se encontraba con una taquicardia compensatoria y adicionalmente a eso, como hallazgos patológicos, tenía un soplo cardíaco que perfectamente se podía deber pues a la anemia y adicionalmente a eso la presencia de petequias. Dentro de los laboratorios documentan la presencia de neutropenia, abordan al paciente como un paciente neutropénico febril e inician cubrimiento empírico con cefepime. Describen además que al paciente se le logra documentar una bacteriemia por Escherichia coli, sensible al antibiótico que venía recibiendo, por lo que no recibió pues, ningún tipo de ajuste al tratamiento.
Pero ¿qué fue lo que ocurrió con la enfermedad o con la evolución de la enfermedad? Que el paciente, a pesar de estar recibiendo un manejo adecuado para el germen documentado, presentó o continuaba presentando fiebre, presenta deterioro respiratorio dado por dificultad respiratoria y por oxígeno suplementario que antes no había sido documentado. En ese punto deciden pues realizar diagnósticos diferenciales y con el objetivo pues de evaluar otras causas. Ya teníamos una radiografía de tórax en la cual de pronto no eran muchos los datos que aportaban, describen la realización pues de una tomografía, en la cual básicamente mencionan la presencia de una masa a nivel del ilio pulmonar izquierdo y adicionalmente a eso describen la presencia de un nódulo basal en el lóbulo inferior derecho. En forma multidisciplinaria, abordan el paciente, deciden la realización de un lavado broncoalveolar, en el cual básicamente describen en esa fibrobroncoscopia una masa exofítica blanquecina. Y cuando ya realizan las tinciones de dicho lavado, es cuando observan una IFA, y señalo, observan la presencia de IFAs, las cuales tenían las características de ser tabicadas, de ser hialinas. Las bifurcaciones llevaban a 45. También fueron observadas en el cultivo. De esta manera, ellos realizan una sospecha diagnóstica de aspergilosis, inician tratamiento empírico y finalmente se obtiene pues, la identificación de un Aspergillus flavis. Tenemos otro caso. Este caso no ha sido publicado a la fecha. Es compartido por la doctora Rosalba Vivas de la Universidad CEP de Medellín, en el cual básicamente pues, nos describe un adolescente de 12 años que inicialmente consulta por un cuadro de 2 meses de evolución consistente en fiebre, consistente en adenopatías cervicales, en rinorrea hialina, tos, disfagia, hiporexia, astenia y adinamia. Dentro de los laboratorios que realizan al ingreso, documentan la presencia de una reacción leucemoide y en la radiografía de tórax observan el ensanchamiento mediastinal. Finalmente, realizan al paciente un aspirado de médula ósea, realizan un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda de células T e inician su tratamiento antiquimioterapéutico, quimioterapéutico. Estando todavía la paciente hospitalizada y habiendo transcurrido aproximadamente un mes del diagnóstico y del manejo respectivo, la paciente presenta un episodio de neutropenia febril. Y este episodio pues, de neutropenia febril estuvo asociado a la presencia de neumonía. Entonces, esta es la radiografía que realizan inicialmente en el paciente. Teniendo en cuenta el antecedente de inmunosupresión, deciden la realización de una tomografía en la cual describen la presencia de múltiples nódulos bilaterales mayores de 1 centímetro y que adicionalmente a eso estaban asociados con un signo de halo. Es manejado, una vez más, en forma multidisciplinar y al paciente no solamente se le documenta cambios a nivel pulmonar, sino que teniendo en cuenta las estructuras fúngicas observadas, deciden también la realización de una tomografía de senos paranasales. De esa manera, el paciente es sometido a los 2 procedimientos, tanto a nivel pulmonar como de senos paranasales, y finalmente se observan la presencia de estas fiálides y microconidias fusiformes, las cuales fueron compatibles con Fusarium. Ahora les voy a presentar 2 casos adicionales. Estos ocurrieron en la población neonatal. Este primer caso ya fue publicado por otro compañero y amigo infectólogo pediatra, el doctor Álvaro Hoyos, en la ciudad de Medellín, en el cual describen básicamente a un paciente prematuro de 24 semanas, el cual nace con un peso de 645 gramos, presenta durante esas primeras semanas de vida múltiples patologías asociadas a esa condición de prematurez y aproximadamente al día 20 de vida el paciente se le retira pues un apósito que tenía allí localizado, esta es la imagen, con posterior desarrollo observan pues la abrasión a nivel de la piel. En forma rápida progresan esos cambios inflamatorios locales,
Hay presencia de eritema, de induración y adicionalmente a eso observan una placa con centro necrótico. Sigue extendiéndose el proceso infeccioso a nivel del tejido celular subcutáneo y deciden la realización pues, de un estudio histopatológico. Al tiempo, el paciente presenta deterioro clínico dado por inestabilidad, por acidosis metabólica, por hiperglicemia, por hipotensión y el paciente fallece. Al momento pues, de la biopsia, lo que observan es la imagen que se encuentra en la parte de arriba, estructuras compatibles con Rhizopus. Y finalmente, dicho germen se documenta como Rhizopus arizus. Entonces, al paciente se le realiza un diagnóstico pues, de mucormicosis. Y tenemos este segundo paciente, cortesía del doctor Alejandro Díaz, también de la Universidad CED de Medellín, en la cual básicamente es un paciente que ingresa pues ya remitido a los 57 días aproximadamente, pues con 2 mesecitos de vida. Y cuando empezamos a analizar los antecedentes, fue un paciente que si bien fue a término, con un peso adecuado para la edad gestacional, desde aproximadamente el día 1 o 2 de vida empezó a presentar cambios a nivel de la semiología abdominal, siendo finalmente diagnosticado como una enterocolitis necrosante 3B. Debido a dicho hallazgo, el paciente sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Estamos diciendo que en la primera semana de vida aproximadamente ya tenía 2 intervenciones. Le realizaron ileostomía inicialmente, lavado peritoneal y finalmente realizan una resección de 20 centímetros del ilio. Ya bajo un diagnóstico de intestino corto es cuando lo remiten y en dicho centro de referencia hay necesidad de reintervención. El procedimiento que le realizan es esa colectomía parcial del colon descendente, anastomosis y cierre de ileostomía, y toman una muestra y envían a estudio histopatológico. Y para la sorpresa, como pueden ver en la imagen, en la biopsia se observan hifas aceptadas, de espesor variable, de ángulo recto y que adicionalmente a eso estaban asociados a angioinvasión. Por lo tanto, a dicho paciente también se le realiza un diagnóstico de mucormicosis. Finalmente, les quiero traer este otro caso, también pues de infección fúngica invasiva. En esta ocasión hacemos referencia a un paciente de 18 meses de sexo femenino, procedente también pues de una zona rural de Antioquia. Esto hace parte pues de una serie de casos que fueron publicados también por colegas, los doctores Carlos Garcés, Andrea Restrepo y Mónica Trujillo de Medellín. Y en el caso pues de este primer paciente nos describen 3 meses de evolución de fiebre, astenia adinamia, diarrea, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia. Cuando realizan los laboratorios iniciales, al paciente le documentan tanto anemia como trombocitopenia. Realizan gota gruesa siendo negativa, realizan un aspirado de médula ósea en el cual no detectan la presencia de malignidad y le toman imágenes. Dentro de las imágenes, la tomografía que se encuentra pues acá en la diapositiva, en la cual observamos un patrón miliar. Adicionalmente a eso, debido a esa hepatoesplenomegalia, toman biopsia hepática, en la cual documentan una inflamación granulomatosa crónica. Teniendo en cuenta los hallazgos histopatológicos y sobre todo teniendo en cuenta ese patrón miliar, en ese sitio de atención inicial interrogan una tuberculosis miliar e inician tratamiento antituberculoso. Describen que el paciente persistió febril luego de 2 semanas de dicho manejo y deciden remitir finalmente a mayor nivel de complejidad con el objetivo de ampliar diagnósticos diferenciales. Cuando ya llega a este otro sitio, continúan los estudios, realizan una tuberculina siendo negativa y cuentan ya parcialmente, según lo descrito, con otros laboratorios, baciloscopias negativas e incluso describen que el cultivo para micobacterias fue negativo. Realizando, como les mencionaba, diagnósticos diferenciales, pensaron en esta enfermedad, la cual dentro de las características se asemeja mucho
a los pacientes que muchas veces observamos o al comportamiento de la enfermedad que muchas veces observamos en los pacientes con tuberculosis, realizan serología para hongos, siendo esta una inmunodifusión reactiva para histoplasma con presencia tanto de la banda M como la H, y realizan un diagnóstico de una histoplasmosis diseminada. Realizan una evaluación de la biopsia en la cual encuentran múltiples levaduras en células gigantes. En el reporte realmente no nos muestran imágenes, pero sí les quise traer o sí les quise compartir estas imágenes que fueron publicadas también hace ciertos años en nuestra revista pues, de Infectio, en la cual el grupo de la CIP nos muestra cómo se observa el histoplasma tanto micro como macroscópicamente. Y finalmente, con relación pues a esta enfermedad, les quiero mostrar este reporte, el cual fue realizado por el grupo de la CIP de Medellín, en el cual describe el comportamiento de la histoplasmosis en la edad infantil en 45 pacientes. Fue un estudio retrospectivo en el cual los pacientes tenían una edad comprendida entre 7 meses y 17 años y que adicionalmente a eso el diagnóstico incluyó tanto recursos, por decirlo de esa manera, microbiológicos como serológicos. Finalmente, siendo descritas como 20 infección por histoplasma probadas y 25 probables. Básicamente, ¿qué era lo que les quería traer de este estudio? El comportamiento de la enfermedad en la población pediátrica dependiendo de la edad en la que el paciente se encuentra. De esa manera, como pueden ver en esta imagen, ellos lo dividen según grupos etarios y podemos ver cómo en los pacientes lactantes las principales manifestaciones que se dieron fueron producto de esa infiltración de la médula ósea y adicionalmente a eso describen la presencia de manifestaciones sistémicas. Y en los más grandecitos, haciendo referencia a los preescolares y mayores y escolares, describen pacientes que presentan sintomatología gastrointestinal, pacientes con sintomatología respiratoria y también sintomatología constitucional asociado. Y finalmente, en los más grandes, incluyendo adolescentes, en ellos va a ser frecuente o fue frecuente el hallazgo de alteraciones neurológicas. Entonces, realmente, viendo cómo a nivel país teníamos información realmente valiosa, haciendo referencia como estos reportes de caso, una vez más existen, lo importante es que pensemos en ellos como diagnósticos diferenciales y sepamos encontrar de pronto las herramientas. Hice una búsqueda a ver de pronto qué datos teníamos con relación a estas infecciones fúngicas invasoras en la población pediátrica. Esto que les muestro acá, a la fecha pues no ha sido publicado, fueron los datos proporcionados por la doctora Claudia Beltrán en Medellín también, estudio en el cual participaron otros docentes del grupo o del programa pues, de enfermedades infecciosas del CES y amigos también como pues, Juan Gonzalo Mesa y Claudia, en el cual ellos nos recolectan la información obtenida de 4 instituciones de alta complejidad en la ciudad de Medellín, como lo son el San Vicente, el Pablo Tobón, el General y las Américas, y nos muestran cuál fue el comportamiento de la enfermedad en estos años evaluados. ¿Y qué es lo importante que nosotros debemos reconocer? Algo que de pronto no se escapa a la realidad, y es que la principal infección fúngica documentada es, y yo pienso que por mucho tiempo seguirá siendo la candidiasis. Miren que aproximadamente el 60% de los diagnósticos finales realizados fue dicha forma pues, de enfermedad, pero encontramos otras formas. Encontramos pacientes con Aspergillus, histoplasma, neurocystigerosis, criptococosis, infección por Fusarium y también mucormucosis, haciendo pues referencia también a esos casos que inicialmente pues les estaba presentando. Realizan en este estudio también un análisis con relación a esas comorbilidades que estaban presentes y en forma general, ¿sí? Haciendo referencia como al diagnóstico de infección fúngica invasora, observan cómo aproximadamente el 50% de los pacientes que padecían una infección fúngica invasora
tenían como comorbilidad el tener una malignidad, un cáncer hematolinfoide. Y casi la mitad de ellos se encontraban en la fase de inducción de quimioterapia. Adicionalmente a eso describen cómo las otras comorbilidades asociadas podía ser el hecho de que el paciente estuviese en un postquirúrgico abdominal e incluso llegaron a reportar cómo casi el 10% de los pacientes pues no encontraron comorbilidad alguna. Y finalmente, haciendo referencia pues a esos pacientes en edad neonatal, que incluso cuando sacamos el hecho de ser pretérmino y el hecho de tener extremado bajo peso al nacer, los otros factores de riesgo también se siguen replicando independientemente de la edad. Vemos como el uso de antibiótico-terapia de amplio espectro, como el hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos, el ser portador de un catéter central y el tener una nutrición parenteral va a estar relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad fúngica invasora. De esa manera y con el objetivo sobre todo de empezar a generar conciencia, empezar a sospecharlo. Y sin duda la sospecha va a ir de la mano de una serie pues, de factores de riesgo. Es el tiempo al que yo me quiero dedicar en las últimas diapositivas. Mencionar cuáles son los principales factores de riesgo de las principales enfermedades fúngicas invasivas observadas en pediatría. Previamente, pues ya en algún momento les había mencionado con relación a candidiasis, que definitivamente es una de las micosis oportunistas más frecuentes, que va a estar asociada al igual que las otras al progreso médico y que definitivamente se considera como una infección asociada a la atención en salud y que me genera una gran mortalidad en los pacientes. En esta diapositiva, descritos los principales factores de riesgo asociados, iniciamos con factores que no van a estar relacionados con una alteración en las defensas, como el uso de antibióticos de amplio espectro, el que reciban una diálisis, que sean portadores de un catéter central, que padezcan una enfermedad grave, que, por ejemplo, reciban nutrición parenteral o que tengan alguna patología abdominal, entre otros. Y si de pronto nos situamos a los lados, encontramos otros factores, como en los pacientes inmunocomprometidos, el hecho de estar neutropénicos, el haber recibido un trasplante de médula ósea, el hecho de que tengan mucositis, el haber presentado rechazo, quimioterapia, entre otros. Y en la población de los neonatos, un bajo peso al nacer, una baja edad gestacional, una duración prolongada, el paciente tenga alguna malformación, el uso de invasión, etc. Recordemos también que desde el año 2019 nosotros en Colombia tenemos un consenso en el cual incluso el compañero que va a hablar a continuación participó, el doctor Eduardo López, junto con otros colegas de Colombia, obviamente, el doctor Coronel también participó, que lo tuvimos como ponente el día de ayer. Observamos cómo, aparte de los descritos, nos mencionan los pacientes malnutridos frecuentes en nuestra población, aquellos pacientes quemados, también frecuentemente observado dicha asociación en nuestra zona, pues aquí en región costa. Aspergilosis, una vez más, importante causa en población inmunodeprimida, recordando que podemos tener tanto formas no invasivas como formas invasivas, y dentro de las formas invasivas, la presencia de una aspergilosis pulmonar crónica y una aspergilosis pulmonar invasiva. Recordar que están presentes en el medio ambiente, se encuentran en el suelo, en el material vegetativo, en descomposición. Y miren los factores de riesgo que describen. El hecho de ser neutropénico, el tener alguna alteración celular, una inmunodeficiencia de tipo celular, el recibir tratamiento inmunosupresor, los trasplantados y también se observa en la unidad de cuidados intensivos. Encontramos con relación a fusario también de distribución universal, encontrado en el suelo, en mucho material vegetal y que también va a estar relacionado, como en el caso que describíamos, a aquellos pacientes inmunocomprometidos con malignidades como por ejemplo las leucemias. Realmente el espectro de enfermedad es variable, desde una enfermedad superficial a diseminada,
Pero si el paciente tiene estos factores de riesgo, va a condicionar no solamente el riesgo de enfermedad, sino también de forma invasiva. Por lo tanto, hay que tenerlo en mente como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que tienen neutropenia, que reciben un medicamento inmunosupresor, que reciben esteroides sistémicos y adicionalmente a eso los inmunodeficientes. Y finalmente, quiero dar decirles unas palabritas relacionadas con mucormucosis y si de pronto han visto los titulares recientes por el COVID, hablan mucho del hongo negro, pues este es el hongo negro, hace parte pues de esta gran familia. Miren que tenemos diferentes tipos, está Rhizopus, está Mucor, está Rhizomucor, etcétera. ¿Y por qué se caracterizan? ¿Sí? No es que él llegó, no, Mucormicosis o el agente siempre ha estado en nuestro medio, solo que estas condiciones inmunosupresoras han llevado a que exista la posibilidad de su desarrollo y obviamente el incremento pues en la identificación. La gravedad definitivamente pues va a estar relacionada con alteraciones inmunológicas, está asociado con una alta mortalidad, realmente es una enfermedad muy agresiva. Y miren los factores de riesgo también asociados al desarrollo de la misma. Pacientes diabéticos que reciben esteroides, los neutropénicos, los que tienen algún tipo pues, de neoplasia, los prematuros, los que previamente han estado expuestos a los azoles, los que usan drogas intravenosas, pero también nos describen los pacientes con traumas, con quemaduras y los desnutridos. De esta manera, yo sí les quiero empezar como a generar la conciencia de pensar en hongos, diagnósticos diferenciales, cuando el paciente no mejora, cuando el paciente no está presentando una